Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este jueves 9 de febrero de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y a estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El gabinete, es decir, los subalternos de Santos, respaldan al jefe. Esto sí era lo que faltaba. Como espectáculo, ese faltaba. El respaldo a Santos es el de sus subalternos. Muy bien. Eso lo tenemos por una parte, y por la otra tenemos a Ernesto Samper, el del proceso 8000, pidiendo castigo para los de Odebrecht. También, esto también es el sumum. En Colombia puede pasar cualquier cosa. Y nos tenemos que preguntar, ¿por qué se arrugó el fiscal? Doctor Néstor Humberto Martínez, usted sabe que en el caso de Odebrecht no era simplemente sobrepasar topes electorales. Usted sabe que era comprarse al gobierno de Colombia para que le permitiera celebrar contraticos adicionales como el de Ocaña Gamarra y otras cositas como Navelena y quién sabe qué más. Doctor Néstor Humberto, esto no es una infracción administrativa. Esto no es una contravención como haberse pasado un semáforo. Este es el escándalo moral y político y jurídico más grave que ha tenido el país desde el proceso 8000. Y usted ha resuelto convertirlo en una contravención, en una infracción de policía, en la pasada de un semáforo. No, doctor Néstor Humberto Martínez. Ahí sí le recuerdo el famoso bambuco. ¿A quién engañas, abuelo? ¿A quién engañas? El país está pendiente de lo que usted haga. No le eche a usted tierra. No le eche usted tierra a semejante asunto. ¿Por qué lo arrugaron? ¿Con qué lo amenazaron? ¿Qué tipo de presión ejercieron contra usted en esa noche? A las 6 de la tarde del día que fue de antenoche, usted estaba supremamente firme y claro, y tenía las pruebas. A la mañana siguiente las pruebas se le habían perdido y todo se había deshecho en el aire. ¿Qué pasó esa noche? ¿Por qué no nos cuenta? ¿Y por qué no nos cuenta alguien qué pasó con Fondelibertad? Ya que estamos hablando de este tema, lo de Fondelibertad es algo que tiene que rescatarse del olvido. Eso está perdido por ahí en alguna oficina de la Procuraduría General de la Nación. Esa fue una denuncia que presentó Ernesto Yamure cuando trabajaba con nosotros en la hora de la verdad, y dedicamos horas y horas y días enteros a mirar todos esos contratos fraudulentos que, mientras era ministro de Defensa Juan Manuel Santos, se hicieron con dinero del Estado, con el dinero de Fondelibertad, que estaba dedicado a proteger a los secuestrados y a permitirles el restablecimiento de su vida normal. Esa plata se la robó un señor Harlan Henao, que era el hombre de Juan Manuel Santos en el ministerio y fue el hombre de su campaña. ¿Qué pasó con Fondelibertad? ¿Alguien nos querrá contar? Llegan los incendios a Colombia. Listos los baldes. Aquí, como hemos estado tan ricos, pero para robar y para regalar mermeladas, se nos ha olvidado comprar aviones antiincendios o adecuar aviones que pueden perfectamente cumplir esa tarea. Y seguimos apagando los incendios con baldes. Señores de Tenjo, no se les olvide eso.
sus bosques están ardiendo porque este gobierno se ha robado la plata y no la ha dedicado a las cosas esenciales. Para un avión para Doña Tutina hay millones de dólares, para una flotilla de aviones contra incendios no hay un centavo. Esa es la dialéctica oficial. En la Gran Bretaña, Theresa May recibió poderes para ejecutar el Brexit. La salida de la Gran Bretaña es un hecho porque la voluntad del pueblo allá se respeta. Aquí se la roban, porque allá los primeros ministros son los primeros ministros, como el señor Cameron, que presenta renuncia. Aquí el presidente es Juan Manuel Santos, que se roba las decisiones populares, como se robó la del 2 de octubre, cuando el pueblo rechazó definitivamente, haciendo inexistente el acuerdo final con las FARC. Enero fue un mes frío para el comercio. Las ferreterías, los restaurantes, cigarrillos y licores, nada se vende. Y el IVA solo subió en febrero. Fenalco tiene razón. Estamos mal, pero vamos en dirección a lo peor. Siguen los atracos colectivos en el SITP. Todos los días hay un atraco. Se montan unos bandidos a un bus. ¿Salieron de dónde? Salieron del Bronx, salieron de las ollas, muchachos desesperados, muchachos que no tienen empleo, y entonces cada uno con un puñal en la mano, ni siquiera con pistolas, atracan a la gente y se le roban todo lo que la gente tiene en un bus. Y esa es la situación de Bogotá y esa es la situación de seguridad. Y entonces sale Peñalosa y dice que va a ser un consejo de seguridad. No, doctor Peñalosa, no. Usted tiene que responderle al país y especialmente a la ciudad de Bogotá, que es lo que ha hecho con las ollas del microtráfico. ¿Y cómo va a impedir que esos bandidos que estaban allá, ahora diseminados por toda la ciudad, sigan sembrando el terror en todas partes? A Panamá llegaron 6.5 millones de dólares con destino a García Morales. ¿Y luego qué pasó? ¿Cuándo nos van a contar? ¿O será otra infracción de policía, señor fiscal? ¿Será otra infracción de policía? ¿Otro tema para el Consejo Nacional Electoral que no tiene facultades para hacer estas investigaciones? A Panamá llegaron 4 o 5 millones de dólares después de dar la vuelta por el mundo entero, con destino al señor Otto Bula, quien debía repartirlo entre Juan Manuel Santos y sus amigos. ¿Nos van a contar qué pasó? ¿U otra infracción de policía? Doctor Néstor Humberto Martínez. Trump dice que el muro que separará definitivamente a Estados Unidos y México se está diseñando. Y agrega, es la hora de ponerle freno al ingreso de drogas a los Estados Unidos. ¿Oyó, presidente Santos? Esto es con usted. Usted que ha impulsado la producción de cocaína en Colombia y la de heroína también, porque parece que estamos llenos de amapola. Usted va a tener que encontrarse con el señor Trump, más tarde o más temprano. Duterte, el presidente de Filipinas, llama idiota a César Gaviria porque algún comentario hizo sobre lo que está haciendo Duterte en contra de las drogas, que está siendo muy duro y probablemente inhumano. Y entonces ahí sí sale la Cancillería a defender a Gaviria. ¿Y por qué no salió la Cancillería a defender a Germán Vargas Lleras cuando lo injurió, y lo injurió con las peores palabras, el señor, ¿cómo se llama? El bandido este de Nicolás Maduro. Bueno, pues ahí sí no hubo defensa para Germán Vargas Lleras, pero sí salen a defender a César Gaviria. Aquí hay colombianos de primera, de segunda y de tercera. 3 años preso cumple Leopoldo López en Venezuela. Pide movilización, mientras que el Papa Francisco pide quietud. Le dice a los venezolanos, no, tranquilos, no protesten, vengan, nos sentamos en la mesa a charlar. El Papa Francisco sigue protegiendo el gobierno de Nicolás Maduro.
¿Por qué? ¿Por qué nos explica su santidad? Las FARC y el ELN hacen y deshacen en Venezuela. El gobernador de Amazonas dice que el Estado se le volvió invivible, que allá están las FARC, están los helenos, que secuestran, que vacunan, están dedicados al narcotráfico, al contrabando de combustibles, hacen lo que les da la gana. Y la Guardia Venezolana no hace nada porque Chávez los acostumbró a que esos son aliados y amigos. Y como la plata es para todos y da para todos, Venezuela está imposible de vivir, imposible de habitar. Corrupción en contrato Tunjuelo Canoas. Denuncia el fiscal. Eso es Odebrecht. ¿Y qué, señor fiscal? ¿Será otra infracción de tránsito? ¿Será otra contravención? Y entonces, ¿para qué nos hace ese anuncio? ¿Para terminar en lo que ha terminado el asunto de Odebrecht? El Comité Internacional de la Cruz Roja suspende sus tareas en Afganistán. Le mataron a 6 de los auxiliares del comité y hay 2 desaparecidos. Bueno, esperemos que allá en Afganistán no hubieran estado dedicados al transporte de bandidos como está dedicada aquí la Cruz Roja Internacional, porque en ese caso la Cruz Roja pierde toda su respetabilidad. Ese es el precio que ha tenido que pagar la Cruz Roja Internacional cuando, seguramente a instancias del presidente Santos, dejó sus tareas sagradas, las que Henri Dunant le trazó desde su fundación hasta hoy para dedicarse a transportar asesinos. Hubo una conversación de 45 minutos entre Trump y Erdogan, el premier turco. Fue también muy grata, fue una conversación muy interesante y Trump está demostrando que ya en el desarrollo de la presidencia no está agresivo como muchos temían. Ya tuvo una conversación agradable con Rajoy, una conversación agradable con Erdogan. Ya los cancilleres de México y de los Estados Unidos se van a reunir. Las cosas empiezan a cambiar. Esperemos que sí. Sigue la guerra en Yemen. Mueren decenas de hutíes rebeldes en bombardeo de Arabia Saudita, en un lugar que se llama Al-Moja, en un puerto que tiene ese nombre. Putin ya no tiene rival para el 2018. Su contendor era el señor Alexei Navalny, quien estaba denunciando la corrupción en Rusia. ¿Saben cuál fue la solución? Sencilla, lo metieron a la cárcel. A la cárcel está Navalny y Putin no tiene rival en el 2018. Esa es una técnica vieja, antigua, que Juan Manuel Santos está aplicando con primor. Sus rivales a la cárcel, sus amigos bandidos al poder. La oposición venezolana, con Freddy Guevara a la cabeza, está en los Estados Unidos pidiendo ayuda para enfrentar el gobierno de Nicolás Maduro, en un país que sigue cometiendo un genocidio. Yo no sé esto por qué no se menciona y por qué no se trata. Los niños se siguen muriendo por centenares en Venezuela, porque carecen de todo. Niño que nace con algún problema se muere, porque no hay incubadoras, porque no hay medicinas, porque no hay nada. Los ancianos se mueren. Es un genocidio lo que está cometiendo Nicolás Maduro con su pueblo. Pero aquí no protestamos, aquí no preguntamos, a la canciller no le importa, ¿no? Son venecos, dirá Vargas Lleras, que se mueran los venecos. Un genocidio se está cometiendo contra el hermano pueblo de Venezuela. La hora de la verdad sí protesta. Y en Hoy en la Historia, en un día como hoy, en el año de 1943, terminó la batalla por Guadalcanal, en las Islas Salomón. Cambia todo el signo de la lucha por ese enclave formidable, importantísimo, en las aguas del Pacífico. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Este es un momento de mucho pesar.
para todos los colombianos con todos estos escándalos de corrupción. Porque aunque ayer el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, salió en rueda de prensa a lavarse las manos en el caso del $1.000.000 que supuestamente entró en la campaña del presidente Juan Manuel Santos procedente de Odebrecht, el fiscal le pasó el problema al Consejo Nacional Electoral. Sus declaraciones no solo no convencieron, sino que dejaron muchas dudas y muchísimos interrogantes. El fiscal dice que este es un tema administrativo. El Consejo Nacional Electoral dice que no tiene las herramientas para investigar este caso y necesita de la Fiscalía. Y la Fiscalía, que en un principio salió con mucha decisión dispuesta a investigar, perdió impulso y mira para otro lado. Mientras tanto, el gobierno culpa de sus desgracias al uribismo, como siempre hace, e insiste en que no hay pruebas de cómo ese dinero llegó a la campaña de Santos. Dicen, y esto es apenas lógico, que no hay pruebas del delito en cuestión, sino las declaraciones del ex senador Otto Bula, y que por eso precisamente no deben tenerse en cuenta. Es un buen argumento, me parece a mí, pero desafortunadamente no se aplica en el caso de los uribistas. Díganme si no, cuáles son las pruebas que presentó la famosa Yidis Medina para encerrar a 2 ministros, a 2 exministros y a un exsecretario de Presidencia. Ninguna. Pero, bueno, allí sí sirvieron las palabras de Yidis Medina, fueron más que suficientes para condenar a 3 altos funcionarios. En el oficio que la Fiscalía le envió al Consejo Nacional Electoral aparece un relato detallado de Otto Bula y de cómo entregó 2 consignaciones, ¿no? Una con un maletín con dinero en un hotel de Bogotá y menciona a Roberto Prieto varias veces y dice que en la segunda consignación lo vio en el mismo restaurante donde entregó la consignación. Yo no sé si quieren que les lea el relato o mejor lo dejamos para el oído porque es largo, merece la pena. No, léalo. Léalo, Montserrat, claro. Dijo esto, Otto Bula. Cuando llegó la primera plata, que fueron los $500.000, se hizo el descuento original del 10%, que fue el negocio que se hizo con el señor López. Me dieron 200 millones de pesos a mí. El saldo de esa plata me mandaron a entregárselo a un señor que se llama Andrés Giraldo en un hotel aquí en Bogotá, que uno entra y en la parte de atrás está un restaurante italiano. Y esa plata era para el señor Roberto Prieto. Andrés Giraldo es un señor que me dijo que era de Medellín. Allí hablamos. Yo me senté, comí y luego le dejé su maletín con la plata ahí. Sé que es como en la calle 85. En la parte de atrás hay como un parquecito. La segunda vez que llevé la otra consignación, yo la llevé al mismo hotel, en el mismo restaurante, pero mi conductor cuadra el carro en otro parquecito porque en esa vía lo molestaba mucho y yo ahí me encontré otra vez con el señor Giraldo. Le entregué la otra plata en efectivo de la segunda consignación, comí, me demoré un poquito. Cuando iba saliendo del restaurante hacia el carro, iba entrando el señor Roberto Prieto al restaurante. Yo salí para mi carro y él entró al restaurante donde estaba el señor Andrés Giraldo. Estas son las palabras textuales del ex senador Otto Bula. En definitiva, y según este relato, pues a mí me parece que esto es mucho más grave que una mera sanción administrativa. Pregunto, ¿por qué el fiscal perdió impulso y le pasó el problema al Consejo Nacional Electoral? ¿Y por qué se sigue haciendo una crítica del testimonio selectiva, ¿no? Depende de a quién afecte. Si el testigo señala a un uribista, es culpable de inmediato y es suficiente solo con el testimonio. Pero si señala a un santista, hay que presentar pruebas. ¿Cómo es esto? Pregunto. Bueno, Montserrat está incurriendo en una omisión. Se lo digo con mucho cuidado porque usted no se imagina los regaños que yo me gano cuando le digo a usted alguna cosa así. Me gané un regaño por el cuento de la, ¿cómo? Resiliencia, ¿cómo es lo que se llama? Resiliencia. Bueno, un regaño que acepto muy humilde. La persona que me lo hizo tiene toda la razón, pero su indignación era sobre todo porque supuestamente me le había enfrentado a usted o le había quitado impulso.
Usted sabe, pues, con cuánto cariño y con cuánto afecto pasan estas cosas en la hora de la verdad, pero me regañan. Entonces ahora, expuesto a que me regañen otra vez, le digo que usted está incurriendo en una omisión, porque no está contando cómo el viceministro García Morales cuenta su cuento y también, oh sorpresa, habla del mismo Roberto Prieto. Entonces ya no tenemos, Montserrat, un testimonio, sino dos. Y no de unos bandidos narcotraficantes, sino de un ex senador y de un viceministro. Ah, que son corruptos, lo que usted quiera, son un senador y un ex viceministro, que coinciden los dos en que la plata de Odebrecht iba, al menos en una porción importante, para el señor Prieto, que era el que manejaba las platas de la campaña de Juan Manuel Santos. En la campaña, obviamente, dicen, es que en la campaña, en la contabilidad de la campaña, no aparece ninguna suma de Odebrecht. No, pero lo último, pues, era que íbamos a pensar, era que hubiera en la contabilidad algo que dijera, recibido de Odebrecht para el pago de la carretera Ocaña Gamarra y para comprarse al presidente la suma de tanto. Recibido pero por de favor. Miguel Rodríguez Orejuela tanto dinero para la campaña, Por eso, pues es que eso normalmente no está en la contabilidad de las campañas. Pero mi corrección, Montserrat, es que no es un testimonio, sino dos. Con los uribistas bastaba un testigo, cualquiera que fuera. Pregúntele a Mauricio Pimiento, ¿de dónde sacaron que él era paramilitar? De un testigo bandido. Pregúntele al coronel Mejía Gutiérrez por qué sigue preso. Por el testimonio de un bandido que era un suboficial que se le robaba las armas al batallón La Popa. No necesita... Alfredo Ramos. A Luis Alfredo Ramos. Bueno, ahí fueron varios testigos, todos confesos de ser perjuros. ¿Cómo le parece? Ah, bueno, muy bien. ¿Y quién compraba esos testigos? ¿Y quién los alineaba? ¿Y quién los visitaba en las cárceles para decir lo que tenían que decir? No sabemos. Aquí estuvieron sentados y todos unos contando. Bueno, que unos muy fiscales bien. les dieron unos computadores y todo. Bueno, antes de que lo mataran, ¿no? Ah, bueno, sí. Antes de que lo mataran. Ah, bueno. Sí, muy pero bien, a uno le da la sensación de que a la medida, ¿no? Efecto por de boca, ni mucho menos después de esas declaraciones del fiscal, en las redes lo cuestionan mucho. Y yo insisto con mi pregunta, ¿a qué se debe que perdió impulso? No sé, de pronto también es un tema político, ¿no? En términos deportivos se arrugó. Hay muchos que se arrugan. Y cuando se arrugan, pues los vuelven trizas. ¿Usted se arrugó, señor fiscal? Usted, que es uno de los hombres de más carácter y más firmes y más claros que habíamos conocido, verlo a usted arrugado, ese es un espectáculo muy doloroso. Eso no es una infracción de tránsito, no es una infracción de policía, no es un problema administrativo. Si hay un problema jurídico penal, es ese, una multinacional corrupta comprándose al gobierno colombiano. Ese es el gran tema. Eso no es una infracción de tránsito. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 9 de febrero del año 17, son las 6:30 de la mañana. Lo que puede calificarse como una cortina de humo al tema que involucra al gobierno bolivariano de Colombia que dirige el sátrapa Juan Manuel Santos. La Corte Suprema de Justicia revive ahora el capítulo de la narcoparapolítica en el Valle del Cauca. La Corte Suprema reactivó los procesos que adelanta contra 7 políticos de esa región del país que están siendo investigados dentro de los expedientes de la parapolítica. La Sala Penal de la Corte decidió avanzar en las investigaciones y para ello ordenó escuchar en los Estados Unidos la declaración del exjefe del cartel del norte del Valle del Cauca, Diego León Montoya, conocido con el alias de Don Diego, condenado en ese país a una pena de 45 años de prisión por narcotráfico y el asesinato de un agente federal. La comisión de la Suprema Corte
viajará al país del norte en los próximos días para escuchar al narco dentro de los procesos que adelanta contra los siguientes dirigentes. Dilian Francisca Toro, exgobernadora del Valle, expresidente del Senado y actual gobernadora. Juan Carlos Abadía, exgobernador. Juan Carlos Martínez, exsenador. Luis Elmer Arenas, exsenador. Carlos Holguín Sardi, exministro. Germán Villegas, exsenador. Omar Tirado, exalcalde de Roldanillo. El mafioso en distintas diligencias judiciales les ha dicho a los investigadores que su organización habría financiado estos políticos en sus campañas. Doctor Londoño, ¿y de los 12 millones de dólares qué? ¿Y del magnicidio de Álvaro Gómez qué? Claro, ¿por qué no fue la Corte a oír en los Estados Unidos a estos bandidos que decían saber exactamente quién mató a Álvaro Gómez Hurtado? ¡Claro! Ah, porque es que, ay Dios mío, el general Naranjo como que infunde mucho miedo. ¿Se acuerda? Sí, claro. ¿Se acuerda esa canción? Las cosas que infunden tanto miedo. Claro. ¿Se acuerda de la canción? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí viaja la Corte a los Estados Unidos. ¿Por qué no aprovecha? Y ya que está allá, y ya que está con esos bandidos, ¿por qué no les preguntan exactamente por dos cositas? ¿Quién mató a Álvaro Gómez Hurtado y cómo es la historia de los 12 millones de dólares ¡Listo! que le dieron a JJ Rendón y a Chica para Claro. la campaña de Juan Manuel Santos? Pues ya que están allá, que paguen el viaje, ¿o no? Pues claro, para que le rinda. Para que les rinda. Nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, en cualquier momento, en cuestión de horas, podríamos conocer la decisión de 3 jueces de la Corte de Noveno Circuito de Apelaciones de San Francisco sobre la orden temporal del presidente Trump que evita la entrada de viajeros de 7 países de mayoría musulmana y también de refugiados a los Estados Unidos. El presidente, al parecer, no ha sabido esperar con mucha paciencia y ayer su propio nominado a la Corte Suprema de Justicia, Neil Gorsuch, criticó al mandatario, llamó decepcionante y desmoralizante las palabras que ha dicho sobre los jueces de los Estados Unidos. Donald Trump empezó criticando al juez del estado de Washington que detuvo su orden, la congeló y volvió a permitir la entrada de inmigrantes de esos países y de refugiados, diciendo que su orden ejecutiva no iba de acuerdo con la Constitución. Como sabemos, el presidente Trump apeló esa decisión, sigue congelada y estos 3 jueces podrían volverla a implementar o mantenerla congelada. Se espera que este caso vaya a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, las palabras de Neil Gorsuch han sido en relación a lo que dijo el presidente Trump. Habló mal del juez de Washington, también ha hablado mal de los jueces que se espera tomen la decisión, los de la Corte de Noveno Circuito de Apelaciones, y ha dicho que el sistema judicial en los Estados Unidos está politizado. De ahí las críticas de su nominado a la Corte Suprema de Justicia, a llenar el 9º escaño de la Corte, que en este momento tiene 8 jueces y lleva una vacante desde hace tiempo por la pelea entre demócratas y republicanos. Republicanos se negaron durante meses siquiera a considerar al nominado a la Corte del presidente Obama. Y también tenemos que hablar de otro incidente que también involucra al presidente Trump, y eso es que se peleó con la tienda por departamentos Nordstrom por Twitter. Ayer el presidente se quejó de que la tienda hubiera tomado la decisión de dejar de comprar la línea de ropa de Ivanka Trump, de su hija Ivanka Trump. No es la primera tienda que lo hace. Otra tienda por departamentos, Neiman Marcus, había anunciado que iba a dejar de comprar las joyas de Ivanka Trump. Sin embargo, el mandatario la emprendió fue con Nordstrom. Dijo ayer vía Twitter que que su hija Ivanka estaba siendo tratada de una manera injusta. Ella es una gran persona, dijo por Twitter, siempre está empujándome a hacer lo correcto. Es terrible.
Nordstrom dijo que la razón por la que estaba dejando de comprar estos artículos de Ivanka Trump es porque le ha ido muy mal en ventas. El presidente, al parecer, piensa que es una represalia política contra él por las órdenes ejecutivas que ha tomado en las últimas semanas desde que llegó a la Casa Blanca. Lo que hay que recordar es que hay activistas de un grupo que se llama Grab Your Wallet o Agarre su billetera. Este grupo se empezó a hacer popular cuando en la época de la campaña presidencial, cuando Donald Trump cuando se conoció una grabación de Donald Trump diciendo cómo agarraba de una manera bastante atrevida a las mujeres. De ahí sale este grupo, Grab Your Wallet, Agarre su billetera, que ha llamado a boicots nacionales contra todo lo que tenga la marca Trump y todo lo que tenga que ver con el presidente y su familia. Hay quienes dicen que este boicot le ha hecho muchísimo daño a los productos de su hija Ivanka y también ha llevado a que se registre una baja en turistas que visitan sus hoteles. Hay que ver lo que pasa ahora. Estamos a la espera de la Corte y esta es la última controversia que involucra al presidente. El mundo entero parece estar al tanto de lo que pasa aquí en Estados Unidos. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, ¿cómo les parece? Pues ahora el presidente interviniendo en los negocios de su hija con las cadenas de almacenes. Era lo que nos faltaba por ver. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. La nueva economía colombiana aún no despega y vienen importantísimas inversiones y aumentos de gastos en pleno año electoral, cuando la mermelada, doctor Londoño, se reparte en la tostada por lado y lado. Sin embargo, las cifras preocupan y el desempeño general de todos los sectores deja mucho que desear. En la más reciente encuesta de la Federación Nacional de Comerciantes para el mes de enero, el 26% de los encuestados reportó que sus ventas bajaron y el 35% que habían sido aceptables. En el mes de diciembre, el 19% habían reportado que sus ventas bajaron y el 38% que habían sido aceptables. Esto va de la mano con el índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo, que en el mes de diciembre había caído ya 10,7%. Los hogares, doctor Londoño, están gastando menos, pues evidentemente no confían en el desempeño de la economía, tal como lo indican las más recientes encuestas de opinión pública. Como si esto fuera poco, Juan José Echavarría, gerente del Banco de la República, en seminario con banqueros, empresarios y representantes del gobierno el día de ayer, expresó que la corrupción afectará sin lugar a dudas el comportamiento de la economía. Afirmó que sería mejor no tener malas noticias ni económicas ni políticas, pero las tenemos. De igual modo, expresó que el gobierno gasta más de lo que los analistas quisiéramos. Por su parte, tanto Fedesarrollo como ANIF sugieren en que si bien la reforma tributaria pudo haber evitado una crisis muy compleja, no parece ser suficiente si el gobierno no modera el gasto, por lo cual anuncian que en 2 años tendría que aprobarse una nueva reforma. Doctor Londoño, el ministro de Hacienda insiste en que la venta de Isagen permitió un crecimiento económico cercano al 2% en 2016 y que sin la misma el crecimiento económico hubiera sido cercano al 1,4%. Olvida el ministro que en el tercer trimestre del año pasado el crecimiento fue del 1,2% y que el dato del último trimestre aún no lo conocemos. Para el Fondo Monetario Internacional, el costo anual de la corrupción en Colombia es del 4% del PIB. Y a esto hay que sumarle un gobierno que gasta de manera irresponsable lo que no tiene e informa al gobierno que venga que tendrá que buscar recursos, pues no le va a dejar nada. Prosperidad para todos. Sí, señor, van a raspar la olla, no van a dejar nada. Pero lo que uno se pregunta, Santiago, es si les va a alcanzar la plata para este año y para la mitad del año entrante. Es que no hay un peso. No hay un peso. No hay un peso. Ya rasparon la olla. Ahora Cárdenas se quedó sin Isagen y ya supimos por qué vendieron a Isagen. Fue para cuadrar caja. Claro, y pagar no era
para pagar nómina y para moderar el crecimiento del dólar. Pero no se preocupe que ese crecimiento del dólar se lo modera la cocaína, ministro Cárdenas. La cocaína le está haciendo ese favor. Estamos en manos de la cocaína. En Colombia estamos en manos de los bandidos y la economía está en manos de los bandidos. Seguiremos hablando de estos temas gravísimos a los que el país parece estar de espaldas. Porque como la prensa no los destaca, por allá los cuenta en una paginita interna, pero no es asunto de primera importancia, porque más importante que eso es la derrota de Colombia contra el Ecuador en el campeonato sub-20. Así estamos en Colombia, así estamos en Colombia.